Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy importante y muy interesante y muy actual, por supuesto, que es el tratamiento de la TLP o del paciente border. Y bueno, antes de iniciar nos presentamos, por favor, acá a Odette, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Odette Yáñez y estamos atentos a sus preguntas y dudas. Gracias. Daniel, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos con este tema tan interesante, como decía doctor, actual, y que hay mucho que platicar desde diferentes esferas, así que gracias por acompañarnos. Gracias. Raúl. Muy buenas tardes para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Los saluda con gusto Raúl Ruiz Temis, esperando que pues participen con dudas, comentarios y por supuesto inquietudes que podamos atender. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Y sí, así es, digamos, uno de los temas, de los principales, temas y pacientes dentro de la terapia es el paciente border, que, digamos, todavía está en auge, digamos, llegó para quedarse, así que, y para quedarse en los consultorios, pero, bueno, esta parte importante de saber qué hacer con ellos o cómo tratarlos, mejor dicho. También hay varias modalidades dentro de la terapia para poderlos tratar. Bueno, las indicaciones, las contraindicaciones, la hospitalización, por supuesto que cuando se requiera se tiene que hacer, por el bien del paciente, por supuesto, y no tenerle miedo a eso, ¿no? Entonces también, el cómo llevar un tratamiento, especial, a fin de cuentas no deja de ser un tratamiento psicoanalítico como cualquier otro paciente, pero tiene sus particularidades, ciertamente, porque el paciente tiene también sus especificaciones y por esa razón la importancia de conocerlo, de saberlo y saber cuándo sí, cuándo no se usa tal cosa, tal procedimiento, y para eso es el tema del día de ahora. Así que le cedemos la palabra a Raúl para que nos diga y nos ilustre en este tema. Por favor, Raúl. Gracias, Doc. Pues haciendo el planteamiento de que en general existen 3 vías de tratamiento principales en el psicoanálisis propiamente. Está el método clásico, que es el que inaugura Freud y que, propiamente siguen Klein, Lacan y pues los más allegados a esas primeras generaciones. Después está la modificación que lleva al psicoanálisis clásico a una psicoterapia psicoanalítica, donde Otto Kemberg en la década de los 70s, 80s y concretiza en los 90s, hace una distinción entre psicoterapia psicoanalítica de expresión y psicoterapia psicoanalítica de apoyo. Y la tercera vía surge de la mano de primordialmente los adeptos de la psicología del yo en Estados Unidos y que después fueron internacionalizándose las propuestas, que es la psicoterapia breve orientada psicoanalíticamente, ¿no? Y entonces tenemos la propuesta intensiva y de urgencia de Leopold Wellach, tenemos la propuesta focalizada de Héctor Fiorini desde Sudamérica y tenemos la psicoterapia breve psicoanalítica tal cual de Eduardo Breyer también desde Argentina, ¿no? El día de hoy nos vamos a focalizar un poco más en psicoanálisis clásico y psicoterapia de expresión y de apoyo, que son, insisto, las propuestas que más desarrolla Kemberg y que en nuestros días ya se ha renombrado y ahora se le conoce como psicoterapia psicoanalítica focalizada en la transferencia, ¿no? Finalmente, ese va a ser el elemento principal que van a compartir todas las intervenciones psicoanalíticas. Conceptualizamos la transferencia, conceptualizamos las defensas, las fantasías y todos aquellos elementos inconscientes que se despliegan sobre ella. En algunos métodos interpretamos más, en otros métodos confrontamos más, en otros métodos sugestionamos o manipulamos más. Entendiendo por sugestión y manipulación que son técnicas directivas de corte psicoanalítico. No tienen que ver con una maliciosidad, ni con una alevosía, ni con una ventaja, sino más bien con una búsqueda de estructuración del mundo social y que, es el que circunda a los pacientes que de pronto podemos atender. Estos tipos de tratamientos
ponen sobre la mesa las construcciones respecto a la analizabilidad, que por supuesto iremos comentando poco a poco. Como introducción, pues dejo estos elementos. Gracias, Daniel, por favor. Justamente hablar del paciente TLP o border nos invita justamente al entendimiento de estas condiciones y partiendo desde lo básico, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos abordado los temas, por ejemplo, de la estructura, de la psicopatología, y el día de hoy también tenemos que ponerlo sobre la mesa. No es lo mismo hablar de una estructura border que hablar de una persona que ya esté padeciendo o tenga una psicopatología desprendiendo del TLP o desprendiendo de esta situación border, ¿no? Como lo hemos mencionado antes, pues esto de la estructura ya es una forma en la cual está organizada el psiquismo y por lo tanto no es que sea bueno, que sea malo, que sea enfermo o no, simplemente estamos hablando de cómo se procesa o cómo son los procesos de este psiquismo. Posteriormente, la vida cotidiana nos lleva de pronto así a enfrentarnos a dificultades y si mi yo no tiene las herramientas suficientes, llamados mecanismos de defensa, o carecemos de mecanismos de defensa que vengan de pronto a ayudarnos a sobrellevar la situación difícil, podemos ahora sí caer enfermos, ¿no? Entonces, pues cuando estamos hablando del abordaje del tratamiento, nos estamos enfocando cuando ya está manifestándose de forma psicopatológica estos rasgos border, que lo hemos mencionado anteriormente. La característica del border es que tiene se presenta, por decirlo así, de diferentes facetas. En ocasiones aparecen situaciones más de un corte neurótico, en algunas otras ocasiones tintes perversos, generalmente en la cuestión de la sexualidad aparecen por ahí algunos fetiches o rasgos perversos, y también en algunas otras ocasiones de mayor, llamémosle gravedad, también pueden aparecer estas sintomatologías psicóticas, ¿no? Entonces, pues bueno, poniéndolo sobre la mesa, el día de hoy ya sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo y hago también una observación respecto a lo que nos menciona el maestro Raúl, que pues no es el día de hoy ni muchos otros momento de pelearnos, ¿no? Porque habrá quien diga, no, es que el psicoanálisis, y que les encanta esta palabra de ortodoxo, es que el psicoanálisis ortodoxo dice tal cosa y no debemos de hacer tal otra, ¿no? Pues afortunadamente el psicoanálisis es todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, tiene estos diferentes abordajes afortunadamente, y si nos quedáramos única y exclusivamente con esta corriente mal llamada ortodoxa, pues a lo mejor nos limitaríamos y diríamos, pues estos pacientes no los podemos atender, ¿no? Porque no son los síntomas neuróticos que Freud describió en algún punto, y entonces estaríamos completamente limitados, y no es entonces la intención el día de hoy ni generar ni polémicas ni tampoco pleitos, simplemente ver que existen dentro del mismo psicoanálisis diferentes abordajes y diferentes aproximaciones. Oded. Gracias. Bueno, complementando lo que decían mis compañeros, es muy importante el abordaje de los pacientes fronterizos porque cada vez se ve más. Es algo que parece ser que se ha exacerbado con el tipo de cultura que tenemos actualmente. Entonces, el saber abordarlos y el darles un tratamiento adecuado sería pues lo ideal. Generalmente en un paciente que tiene un trastorno límite de la personalidad o los pacientes fronterizos en general tienden a tener una mala respuesta farmacológica. Entonces ellos, hablando de algunas otras clases o algunos otros videos donde los hemos nombrado que ellos tienden más al principio de placer, entonces requieren o idealmente buscan un cese inmediato de su malestar. Y esto generalmente pues lo van a buscar a través de los medicamentos, ya que no tienden a comprometerse en el caso de las terapias. Entonces, nuestro papel debe de ser el de enfatizar que es necesario, si se quiere una mejoría, el acompañar el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué un paciente border es diferente de tratar que un paciente neurótico? Porque Kemper en sus abordajes descubrió
o también tomando en cuenta estudios previos como los de Green o otros teóricos de las relaciones objetales, como Bion, que había en el momento de abordar estos pacientes algo que él llamó la psicosis de transferencia. Eso quiere decir que hay una alteración en la transferencia que es como muy característica porque solo ocurre dentro de la sesión. Ocurre dentro de la sesión y salen y están perfectamente normales o, digamos, regulares, ¿no? Y es algo que podríamos ver la diferencia con los pacientes que son psicóticos. Ellos sí siempre son psicóticos, siempre hacen psicosis de transferencia dentro o fuera donde sea. Pero estos pacientes no. ¿Y por qué ocurre? Porque durante la sesión se empiezan a jugar el surgimiento de imagos parentales o relaciones objetales primordiales que se proyectan hacia el terapeuta y que esto puede llegar a dificultar la interacción. Y que entonces una de las cosas más importantes en este tipo de terapia pues es trabajar precisamente en esa transferencia, es decir, lo que el paciente siente hacia el terapeuta, eso es lo que se llama transferencia. Entonces hay que trabajar a través de ella y usar también como herramienta la contratransferencia, que es lo que nosotros, o lo que el paciente nos hace sentir a nosotros. Es muy difícil trabajar con un paciente con estas características, ya que la contratransferencia puede llegar a ser muy caótico, puede llegar a ser desesperante, ya que pueden pasar de estar muy bien a estar muy mal de un momento a otro o de una sesión a otra. Pueden pasar de idealizar a devaluar completamente de un momento a otro, de una sesión a otra. La estructura que ellos mencionan, o más bien como las características que ellos integrarían de una persona, son totalmente opuestas, escindidas. Entonces, también eso puede llegar a ser confuso para el terapeuta. Parece que están hablando de personas diferentes, parece que están hablando de situaciones distintas o de ellos mismos, pero es precisamente por este mecanismo de defensa de la escisión que está constantemente presente para evitar la angustia de tener que integrar el objeto parcial malo con el objeto parcial bueno. Entonces, por eso puede llegar a ser caótico, puede llegar a ser difícil. Sin embargo, si podemos nosotros llevarlo de una manera muy ordenada y con un buen compromiso del paciente, puede surgir algo muy benéfico para él. Correcto. Sí. Y bueno, es con respecto a lo que decía Daniel, esta parte, no recuerdo qué autor decía, no sé si era Lacan, pero creo que lo decía alguien más, que si para salvar al paciente se tiene que romper la ortodoxia clínica o la ortodoxia técnica, se tiene que hacer, ¿no? Lo importante es que el paciente, se salve, se cure. No importa que se combinen algunas técnicas o algunas teorías o se modifique la técnica psicoanalítica pura, lo hago así como tal. Entonces, sí, fundamental es saber qué hacer con los pacientes. En ocasiones no va a ser suficiente la interpretación y la reconstrucción, digamos, las técnicas muy psicoanalíticas que conocemos, sino a veces se va a necesitar otros, un psicoanálisis activo, diría Ferenczi, para poder tratar al paciente y para poder llegar a los objetivos terapéuticos necesarios, ¿no? En cada paciente y en este caso en el paciente border. Y una consideración que viene aquí en el artículo, déjenme leerla, dice: la ganancia primaria de la conducta autodestructiva como un triunfo inconsciente puede ser una revancha contra una imagen paternal odiada, a fin de cuentas, en la historia del paciente, ¿no? Entonces, la dificultad en ocasiones de estos pacientes es esta parte que las conductas autodestructivas, tanto sean autolesiones, tanto sea, todo, drogas, alcohol, que los pacientes tengan, en la fantasía inconsciente, por supuesto, de estos pacientes, puede ser que sea la venganza contra esos padres o esas figuras paternas o maternas que el paciente quiere destruir o quiere vengarse y lo hace de esa manera. Y el problema aquí es que uno, como también figura de autoridad dentro de la terapia, pues también esas conductas pueden ir dirigidas al propio analista
y también, bueno, hay complicarse, y por esa razón la importancia de saber cómo, bueno, interpretar todo eso, saber que van a aparecer estas transferencias, bueno, complejas, psicóticas, como decía Odette, o bueno, o digamos, caóticas al fin de cuentas, y esto hace que, bueno, uno tenga que estar bien preparado para no creerse todo esto que está sucediendo, para ver que, bueno, esa fantasía para el paciente es la realidad, y por esa razón es que está haciendo esas cosas, bien sabemos, pues todo el trasfondo inconsciente, pero por lo mismo de que si es inconsciente se puede modificar, ¿no? Y estas fantasías también se pueden modificar, y para poder modificar la conducta, que el paciente deje de tener, bueno, estos acting, estas autolesiones, estas conductas autodestructivas, hay que modificar esta fantasía inconsciente, todas estas ideas que tiene el paciente, ciertamente mal construidas, para poder construir algo mejor, algo bueno, y que no tenga que defenderse de algo que ya no existe, no tenga que vengarse de algo que ya no está, y que, bueno, la prioridad sea, por supuesto, bueno, su vida y su salud como tal, ¿no? Raúl, por favor. Sí, correcto. Es importante mencionar a la audiencia que el texto que tenemos de base es Trastornos graves de la personalidad de Otto Kemper, publicado en 1997, al menos en la edición de Manual Moderno, que fue la más reciente que salió sobre ese libro, ¿no? Y ha tenido, pues, diversos tirajes. Para ese momento, Kemper todavía no conceptualizaba, y voy a insistir, este cuadrito, ¿no? Que es la clasificación de los trastornos de la personalidad, que para nuestra audiencia también lo voy a compartir en este momento en el chat de, pues, los comentarios. Básicamente, en 1997 lo que dice Kemper es: el psicoanálisis clásico se recomienda primordialmente a pacientes con neurosis obsesiva, neurosis histérica, neurosis depresivo-masoquista y patologías límite que no hayan sido completamente descompensadas. La psicoterapia de expresión, en cambio, se va a primar para aquellos pacientes que ya tengan una organización limítrofe de la personalidad que no esté cercana a la psicosis, que es lo que en el 2005 en su clasificación estructural ya denominaría pacientes límites superiores, donde encontramos las personalidades dependientes, histriónicas, ciclotímicas y sadomasoquistas. Y para la psicoterapia de apoyo, donde ya están estas tendencias a manifestar la psicosis de transferencia que nos hablaba la maestra Odette, y por supuesto aparecen todas estas ganancias secundarias y primarias indisociables de las que nos hablaba el doctor Gerardo, pues son para las personalidades que pertenecen a la organización límite inferior, donde ya tenemos los cuadros más graves, incluyendo antisociales, narcisismos malignos, esquizoides, esquizotípicos y borderline propiamente, ¿no? Como lo conceptualizaría la psiquiatría. Entonces, pues es importante mencionar que Kemper todavía conserva algunos elementos indicativos que aparecían desde Freud, ¿no? Por ejemplo, para poder acceder a un psicoanálisis propiamente desde la vertiente más clásica, se necesita cierto grado de cultura, cierto grado de educación, cierta posibilidad de atender las metáforas y, por supuesto, cierta capacidad de insight que no resulte agresivo para los pacientes. En cambio, ya para acceder a una psicoterapia de expresión es porque de pronto tal vez nuestros pacientes no tienen tal vez la sustancia para poder venir 4 o 5 veces a consulta como lo demanda el psicoanálisis clásico, y entonces se puede ajustar el dispositivo a 2 o 3 veces por semana, ¿no? Que esa va a ser una modificación significativa. Para la psicoterapia de apoyo, dice Kemper, aquí ya vamos a necesitar un trabajo interdisciplinario mucho más aguerrido y mucho más fortalecido, porque vamos a tener que estructurar la vida del paciente con trabajadores sociales, con psicólogos, con psiquiatras, con psicoanalistas, y de esta manera tenemos que ir buscando la manera en que nuestro paciente pueda encauzar algunas conductas, algunas actitudes e incluso pueda desarrollar algunas potencialidades que no han sido abordadas directamente. Es entonces cuando
pues nos empezamos a preguntar por estas modificaciones técnicas de las que nos hablaba el maestro Daniel, ¿no? Definitivamente no es para generar un conflicto, pero al menos de manera enunciativa, en el psicoanálisis clásico, pues hacemos mucho uso de estas construcciones o interpretaciones genéticas, hacemos uso también de la regresión clínica, por supuesto en los procesos de lo regrediente y lo progrediente, como lo conceptualizaría la escuela kleiniana, y de esta manera trabajamos a nivel más profundo, a nivel más del inconsciente antecedente esbozado desde las etapas previas. En la psicoterapia de expresión, en cambio, vamos a trabajar con interpretaciones focalizadas en el aquí y en el ahora, ¿no? Dice Kember, necesitamos entender que la transferencia que se está suscitando en esta psicoterapia expresiva va a ser muy fuerte. Las defensas tienden a estar marcadas primordialmente por la escisión y pues definitivamente algo que debemos de conservar aún en la parte de la psicoterapia expresiva es la neutralidad, entendiendo que la neutralidad no es actitudes pseudoanalíticas donde el terapeuta o el analista tiene cara de palo y no le dirige la mirada al paciente y definitivamente no hace más que interpretar o intervenir. No, la neutralidad es precisamente no involucrarse en demasía sobre la estructuración ambiental que sostiene al paciente fuera de la consulta. En cambio, ya en la psicoterapia de apoyo, ahí sí lo que se sacrifica de primera instancia es la neutralidad, porque precisamente aparecen todas estas intervenciones directivas que de alguna manera Kember conceptualiza como manipulativas o sugestivas. Es importante mencionar que aun cuando este tipo de psicoterapias toman auge, insisto, entre los 70s y los 90s, hay quienes dicen que incluso Freud ya las había aplicado con el historial del hombre de los lobos, cuando al hombre de los lobos le dice, ok, si te vas a casar, hazlo, pero espérate a que termine el primer tratamiento. O, cuando el hombre de los lobos tuvo muchos problemas económicos y regresó a visitar a Freud, él solicitó una colecta al gremio psicoanalítico para poderle dar sustancia ambiental. Entonces, todos los analistas posteriores que leen críticamente este tipo de procederes de Sigmund Freud dicen, pues es que en realidad esto es una estructuración, esto está apuntalado en una psicoterapia de apoyo, ¿no? Y entonces, pues ahí se dieron cuenta que, por ejemplo, Sándor Ferenczi no estaba tan equivocado cuando sentó las bases de la técnica activa, ¿no? Y pues se vinieron desarrollando muchas otras modificaciones al respecto. Entonces, al menos a nivel psicopatológico y a nivel técnico, pues esas son las estrategias que se van acomodando por cada una de las formas de intervención o métodos de tratamiento. Maestra Daniel. Gracias. Y que en muchas ocasiones el mismo paciente nos demanda cierto grado de, pues, creatividad, justamente, ¿no? Como mencionaba ahorita el maestro Raúl, esta cuestión de que no todo va a funcionar exactamente igual con los diferentes pacientes y por eso surgen las diferentes modalidades de tratamiento, que para algunos podría parecer aberrante, ¿no? De pronto romper o hablar de pronto justamente como de esta, del ser sugestivo, del ser en algún punto, pues incluso hasta direccionar parte del análisis, pero es necesario, y más con el paciente border que, pues bueno, hablamos de los límites y que carece de los límites, el analista debe de presentar los límites justamente, y no desde la parte de mi sugestión o desde la parte de la manipulación a través de lo que yo creo es bueno, lo que yo creo es malo, lo que yo creo que deberías conducirte, de lo que yo creo que deberías hacer, sino más bien que la misma persona sea consciente de esos límites en su propio beneficio o en perjuicio de sí mismo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de una dirección desde la ética, desde la moral, vista desde con términos vulgares, por llamarlo de alguna manera, sino más bien en el juego o en el escenario de cada uno de estos pacientes, ¿no? Así como el ejemplo que nos mencionaban ahorita del hombre de los lobos, pues justamente, ¿no? Cada uno de nuestros pacientes podríamos mencionarle diferentes características y decir, la paciente de los sueños
con el sombrero, etcétera, etcétera, y ajustarnos entonces a cada una de las sintomatologías de estos pacientes, pero sin olvidarnos que al final del día buscan estos pacientes también el hecho de poner los límites que ellos hasta el momento no han sabido tener, límites que son indispensables para su sanidad y llevándolo un poco más allá, incluso para no atentar con su propia vida. Característica importante del paciente border es que justamente en algunas situaciones atentan contra ellos mismos. Conductas graves, conductas parasuicidas, daños que podrían parecer sencillos, ¿no? Como el famoso cutting que se presenta en la actualidad y que en una de esas pues se te va un poquito de más el navajazo y ahí quedaste, ¿no? Es necesario entonces el primordiar la vida y la integridad de los pacientes antes que las cuestiones, como mencionaba la frase que hace el doctor Gerardo, que narra o cita la asepsia teórica. Pues entonces, cuando estamos frente a estos pacientes, más vale la voluntad del paciente. Y como les decía en un inicio, la parte de la creatividad. Estos pacientes justamente que me ha tocado de pronto hacer ciertas intervenciones, están cansados, ya llegan con un hartazgo, porque a diferencia de otro tipo de pacientes, pues se quedan en sus síntomas, saben que ha sido así toda la vida y que a lo mejor siempre han sido obsesivos o fóbicos y siempre le han tenido miedo a las arañas. Caso contrario con el paciente border o con el paciente TLP, que más bien llega por el hartazgo. Estoy harto de nunca sentirme bien, estoy harto de vivir aburrido, estoy harto de creer que las cosas iban bien con mi pareja y de un momento a otro ahora ya no quiero que las cosas vayan bien con mi pareja, o a partir de hoy o del día de ayer yo no sé qué pasó, pero de pronto ya no lo soporto ni ver. Así mismo tiene que ser la terapia, ¿no? Y tenemos que tener la suficiente, podría decir incluso la suficiente madurez como terapeutas para saber y entender que modificar o podernos hacer de pronto hacia un lado, hacia el otro, no involucra que nos estemos escapando del psicoanálisis y no involucra entonces que no estemos haciendo psicoanálisis. Para eso sirve la teoría, nos marca el camino, pero el camino a veces tiene piedras, el camino a veces marcado se vio modificado por la tormenta, se vio modificado porque se cayó un árbol. Sé a dónde voy, sé desde dónde vengo, pero a veces simplemente voy a tener que darle la vuelta un poquito para poder seguir hacia el camino, que en este caso pues es el bienestar y el beneficio de mi paciente. En estas cuestiones teóricas respecto a los pacientes border, justamente con Kemberg, creo que él tiene o nos brinda este abordaje y esta apertura a partir de la observación de sus diferentes pacientes. No se sienta nada más a decir, así son y listo, sino que se basa en el estudio de los casos y nos informa qué es lo que puede ser más facilitarnos de pronto el abordaje con unos pacientes y con otros. Mismo Kemberg nos dice, no todo el paciente es igual, y justamente la clasificación que el maestro Raúl nos comparte, ahí viene, ¿no? Y que se habla desde los trastornos graves, los superficiales, que si presenta tantos criterios, entonces estamos un poco más cerquita de la sanidad, y por lo tanto tenemos que encontrar la flexibilidad también en nuestro propio actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo yo es parte importante no solo voltear a ver al paciente, sino también voltearnos a ver nosotros como analistas las limitantes y las resistencias que nos ponemos cuando abordamos este tipo de pacientes. Oded. Gracias. Bueno, necesariamente el abordaje de un paciente límite es algo muy complicado que requiere, pues, primordialmente de que se haga de una manera muy cuidadosa y también que haya un gran compromiso tanto de parte del paciente como de nosotros, ya que se pueden presentar muchas dificultades durante. Al inicio, estos pacientes pueden parecer que son pacientes que son muy abordables, que tienen una capacidad de expresar sus emociones de una manera muy fluida, pero esto es por la porosidad de su, digamos, de su filtro, de su psique. Pero finalmente empiezan a presentarse complicaciones y ya que empieza a proyectar a sus objetos primordiales en el terapeuta. Entonces,
vamos a enfrentarnos con la dificultad tanto de partes de una idealización como de una devaluación. Cuando hablamos de la idealización, puede haber conductas seductoras, puede haber conductas manipuladoras o esta postura de indefensión para obtener el cariño que esperan obtener del terapeuta, ¿no? O del vínculo en general. Entonces, bajo estas circunstancias hay que evitar nosotros también como terapeutas, a través de la contratransferencia, considerar o caer en esto que se llama el complejo mesiánico, donde se cree que somos omnipotentes y que vamos a ayudar a este paciente, sí, yo soy el único que le puede ayudar, y entonces es frustrante cuando hay una recaída. Cae el paciente y ahora hay un proceso de devaluación, hay un proceso de agresividad de parte del paciente hacia el terapeuta, y puede presentarnos también muchos inconvenientes, por ejemplo, que empiecen a retener voluntariamente el material por sensación paranoica, una sensación paranoica, que se siente que lo está devaluando o está siendo agresivo el médico o el terapeuta con él, que está poniendo en tela de juicio la intención que pueda llegar a tener el terapeuta del paciente, que comience a desvalorizar la ayuda, que haya una sensación de sinsentido, es que ya no sé para qué lo hago, ya no sé para qué sigo en terapia, si yo de todas maneras sigo igual, voy bien, luego recaigo, como lo decía el maestro Dani. O también una en la que caen muy frecuentemente y es súper peligrosa, sobre todo si estamos hablando de pacientes que tienen conductas antisociales, es el uso de la racionalización a partir de las interpretaciones que podemos llegar a hacer. Entonces las toman y dicen, ok, me pasó esto por esto, entonces ahora esa persona tiene la culpa y entonces ahora me tiene que aguantar con eso. Y se empieza a utilizar esto como una defensa para poder hacer lo que se desea sin una consecuencia, que en muchos casos suele o puede llegar a funcionar. Estamos hablando ya de una ganancia secundaria, y como decía el doctor, es lo más difícil o el peor pronóstico que puede haber cuando hay una ganancia secundaria, porque ya quitarlos de ahí es muy dificultoso, pues tanto primaria como secundaria. Entonces, todas las transferencias que se jueguen, tanto positivas como negativas, deben de ser interpretadas en el aquí y el ahora, sobre todo las negativas, porque de no hacerse se puede convertir terapeuta en un objeto persecutorio para el paciente y entonces abandonarlo. Como decía el maestro Dani, llegan por un hartazgo, sí, llegan por un hartazgo y llegan también porque han abandonado constantemente las terapias, porque van bien en el momento en el que se les valida y cuando hay una confrontación, por mínima que sea, o cuando surge esta parte del objeto malo, mejor lo dejan. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse a esa ansiedad de tener que convivir con el objeto malo. Entonces ahí también nosotros debemos de usar nuestra capacidad de contratransferencia para poder identificar todos estos puntos y siempre verbalizarlos. Otra cosa que mencionó muy importante el doctor Dani es el encuadre. El encuadre con el paciente fronterizo, con el paciente border, es diferente. ¿Por qué? Porque se espera o puede llegar a pasar que durante las sesiones cometa algún acto impulsivo, algún acting, alguna agresión contra el médico, contra el mobiliario, contra sí mismo. Entonces, dentro del encuadre se tiene que comprometer al paciente. Vamos a hacer, como diría los teóricos del yo, una alianza con su yo sano, en la que se van a comprometer a no gritar, tratar de verbalizar todo lo que sientan y no actuarlo, o sea, no recurrir al acting, no destruir objetos, no intentar controlar la vida del terapeuta fuera de las sesiones. Es decir, que, por ejemplo, el hecho de estar constantemente como solicitando la ayuda en momentos fuera de tiempo, cuando hay un apego exagerado al terapeuta y que se pone muy mal, cuando tiene que salir. Todas estas situaciones son las cuales se van a incluir dentro del encuadre para que se pueda tener un mejor control y que en casos, como lo comentaba el maestro Raúl, en casos de pacientes que pueden tener que sus actuaciones tienen una tendencia muy agresiva,
sí se podría llegar a requerir la hospitalización o el trabajo dentro del ámbito hospitalario, que en muchas ocasiones pues era como lo manejaba el doctor Kemba. Sí, correcto. Y bueno, ahorita que hablan de las hospitalizaciones, digo, en ocasiones se cree dentro del ambiente psicoanalítico que eso es, o que eso no se debe de hacer, o que no se está haciendo bien el tratamiento y por eso se va a hospitalizar, o si ya se hospitaliza a alguien es porque ya se va a derivar a alguien más. Entonces, bueno, y hay que diferenciar, el detalle es que es eso, ¿no es cierto? Ciertamente. El detalle es que hay que diferenciar que hay hospitalizaciones de corto plazo y de largo plazo. De las que hablamos en estas hospitalizaciones, por lo regular, son los de corto plazo y que el paciente lo requiere, digo, está dentro del tratamiento y el analista puede seguir tratando al paciente en un hospital mientras esté hospitalizado, pues no hay mayor problema con eso. Entonces, el analista no tiene que temer, no le tiene que dar miedo hospitalizar a algún paciente y más si lo requiere. A fin de cuentas, está... como bien lo dicen aquí en la teoría, el que se puede hacer eso y más con estos pacientes, también con los pacientes psicóticos se puede hacer sin mayor problema. Si un paciente neurótico lo necesita, bueno, igual se hace y se hace una hospitalización de corto plazo, que pueden ser de un día, 2 días, 3 días, una semana y listo, ¿no? Se pasa la urgencia. Se quita el peligro de que quizás el paciente tenga, quizás algún intento suicida, algo que le haga tener demasiada angustia, demasiada ansiedad, y por eso mismo se indica, se le baja todo la crisis al paciente y otra vez regresa a la terapia correspondiente, ¿no? Entonces, tampoco no hay que tenerle miedo a hospitalizar pacientes y bueno, de vez en cuando va a llegar uno así, hay que saber a dónde se tiene que mandar, hay que ver con los colegas o con los psiquiatras, amigos o conocidos, que también sea más fácil el que pueda ingresar una persona, un paciente de esa manera, y bueno, y por esa razón también se debe de considerar, ¿no? Como bien lo decíamos, la pureza técnica, esa pasa de lado y lo importante es la cura del paciente. Y estas hospitalizaciones, ¿cuáles son como sus indicaciones? Unas hospitalizaciones por lo regular de corto plazo, bueno, entre otras tantas, sería un riesgo grande de acting out o una conducta de autodestrucción, que el paciente se ponga en peligro a futuro o en presente, o su futuro o su presente, reacciones terapéuticas negativas, tendencias suicidas agudas, ataques incontrolables de rabia o de ira, violencia física, abuso de drogas, alcoholismo, entonces, o conductas antisociales. Entonces, como ven, digamos, hay indicaciones específicas para, si el paciente lo requiere, se hospitaliza, se quita el riesgo y continúa posteriormente, bueno, tanto su vida cotidiana como su vida dentro de la terapia, y pues ya. No quiere decir que porque el paciente se hospitalice sea una gran regresión, se diga que no está sirviendo el tratamiento, sino que al contrario, pues porque están tratamientos, se hacen estas cosas y es para evitar una peor regresión o un riesgo de algo más terrible, y por eso mismo es que es un procedimiento que se tiene que tomar en cuenta. Raúl, por favor, invítanos al diplomado. Muy bien. La próxima semana, el jueves 11 de julio, iniciamos el diplomado en trastorno límite de la personalidad. Las clases son todos los jueves de 7 a 9 de la noche y las asesorías, por supuesto, cada 2 semanas. Estaremos compartiendo pues todos los contenidos teóricos y algunos principios técnicos para el abordaje de estos pacientes. Haremos un estudio de caso y, por supuesto, iremos complementando con el análisis de algunas producciones fílmicas, algunos historiales publicados por varias personalidades del mundo psi y, por supuesto, haciendo los contrastes entre las aproximaciones psiquiátrica, psicoanalítica y psicológica acerca de el TLP, ¿vale? Así que todos están invitados para que de esta manera se unan al grupo de estudios. Y bueno, por supuesto, importante mencionar que así como la parte técnica no puede aparecer muchas veces de manera pura
por las mismas demandas que de pronto los pacientes colocan en el dispositivo, la nosología o la nosografía o la clasificación psicoanalítica de las patologías desde la propuesta de Kemberg tampoco aparece de manera pura. Ese es uno de los grandes elementos que me gustan de él, porque adicional a esta organización de las afecciones de la personalidad, podemos entender que hay muchas otras patologías que transversalizan las estructuras. Y de las más proclives a presentarse en pacientes con organización límite de personalidad son las patologías de la alimentación, ¿no? Que propiamente también pues ya demandan modificaciones técnicas significativas para poder ser atendidos, no únicamente a nivel sintomático, sino entendidas en comorbilidad con su organización estructural del psiquismo. Tenemos también la potencialidad de que aparezcan los elementos depresivos, sobre todo para aquellas personalidades que tienden de la introversión a la extroversión y que Otto Kemberg denomina depresión caracterológica, principalmente en las personalidades depresivas, histéricas, histriónicas y narcisistas. Por lo tanto, es importante que consideren también las otras ofertas académicas que ofrece Universidad Sigmund Freud. Por ejemplo, el maestro Daniel coordina trastornos de la conducta alimentaria, la maestra Ana García coordina el diplomado sobre el tratamiento de la depresión, el doctor Gerardo el psicodiagnóstico y tratamiento de las patologías actuales. Y es así como también hago extensiva la invitación a que puedan considerar las otras ofertas de la universidad para ir entretejiendo estas potencialidades de abordajes mucho más íntegros con los pacientes borderline. Por supuesto, es importante mencionar que uno de los elementos distintivos de estos pacientes con los psicóticos es que aún pueden mantener cierta prueba de realidad. Y ese va a ser uno de los elementos ancla que nos va a ayudar a desarrollar tratamientos tendientes al éxito terapéutico y, por supuesto, clínico. Recuerdo el tiempo que estuve prestando prácticas profesionalizantes en el Hospital Juárez, en la Ciudad de México, donde muchos pacientes que estaban internalizados propiamente podrían acceder a un tratamiento primero psiquiátrico para compensar y llevarlos a establecer una línea base de principio de realidad, por así decirlo, mucho más asequible para que después con el tratamiento orientado psicoanalíticamente pudieran responder mucho mejor. Entonces, son mejorías que se pueden tener incluso en las hospitalizaciones que nos mencionaba el doctor Gerardo y que definitivamente no atentan contra la labor psicoanalítica, sino que al contrario, abonan a que sea exponencialmente más benéfica. Maestro Daniel. Gracias. Y hay que entender justamente con esa parte de perder el miedo a la hospitalización, que es parte de el buscar el beneficio también de nuestro paciente, ¿no? Y no solo por las conductas, sino más bien por la expresión misma de su psiquismo. Que no están por aquí, que están por allá, que ya se aburrieron, que van y vienen de terapia, que ya calaron con un analista y andan en la terapia gestal y ya se brincaron que porque les dijeron que tal otra terapia era mejor y ya probaron los imanes. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, ciertamente tenemos que llegar a un grado ya como de peligrosidad en contra de o atentando su propia vida, pero es justamente esto, la hospitalización es un calma, detente, a ver, vamos a enfocarnos ahora sí en un proceso y si nos damos cuenta estamos hablando nuevamente de los límites, no podemos andar desbocados de aquí para allá, a ver, el día de hoy vamos a concentrarnos, vamos a manejar este espacio que también hay que perder el miedo a que la hospitalización es algo perpetuo que tiene que ver con toda la historia de la psiquiatría, ¿no? Y esto de los mal llamados manicomios y el miedo que tenemos al respecto de la psiquiatría. No, es simplemente también parte de este proceso de decir, a ver, también permítete enfocarte en el tratamiento. Allá afuera, cuando tenemos problemas, que si la casa, que si el trabajo, que si el estrés, que si la pareja, que si los hijos, que si porque llovió, que si un montón de situaciones que nos traen revueltos y desenfocados, la hospitalización también es parte de eso. A ver, es por decirlo así, es un retiro hacia uno mismo y decir, a ver, aquí adentro no hay que preocuparse por todo eso otro. Vamos preocupándonos ahora sí por uno mismo
y vamos entonces a iniciar este tratamiento, ¿no? Que también al hablar de una situación hospitalaria va de la mano en conjunto con los otros profesionales de la salud. Ya ahorita tocamos, por ejemplo, la situación de la psiquiatría, del medicamento, pero también situaciones importantísimas y que no hay que dejar de lado, como por ejemplo también la nutrición, como por ejemplo también el mindfulness, la tranquilidad, el simple hecho en algunas ocasiones de no estar al pendiente y ver qué pasó, las noticias, o enterarnos de que ahorita el huracán ya destruyó no sé cuántos poblados, es parte también de lo que necesita este paciente, que es enfocarse en sí mismo. Ahora, tenemos que quedarnos claros que al hablar de una estructura también, que al inicio hice la diferencia entre la estructura y ahora sí como la patología, pero tenemos que quedar claros. A ver, esto no es algo que se va a quitar, no es algo como que podamos decir, listo, varita mágica, y todos los pensamientos están en orden, todas las conductas están en orden. No. Realmente, como a veces tomamos a la ligera la frase de volver consciente lo inconsciente, aquí es donde cobra verdaderamente la importancia. A ver, vas a ser una persona o eres una persona que tiende al aburrimiento, pues entonces hay que enfocarnos en estrategias para no aburrirnos. Eres una persona que tiende de pronto hacia los extremos, entonces volviéndolo consciente, busquemos estrategias que limiten los extremos. Y que de pronto, por eso a veces las personas abandonan el tratamiento, porque implica un esfuerzo, implica un verdadero trabajo el mantenerse centrado. A veces la manera de mejorar dentro de estos trastornos es yéndonos, por así lo voy a llamar, siendo un poquito más obsesivos, manteniendo un orden. Si antes había desorden, que era lo que hacía que anduviéramos de arriba para abajo, enfocarnos en cuadrarnos, por decirlo de alguna manera, nos va a mantener lejos de los extremos, lejos de la peligrosidad de los extremos, pues entonces hay que empezar a hacerlo. ¿Qué pasa o por qué tenemos muchas veces esta dificultad? Porque venimos de una persona que no está acostumbrada a tener límites. Todo tratamiento, sea el psicoanalítico, sea el tratamiento, no sé, que no lo estoy recomendando, pero incluso hasta chamánico, requiere, a ver, tómate esta hierbita en la mañana y en la noche. Eso también es un límite. Las personas, entonces, que no están acostumbradas a tener estos límites, claro que van a reaccionar en contra. Como analistas también tenemos que esperar esto y tenemos que ser prudentes y pacientes con esto. Sé que mi paciente probablemente no venga la próxima semana, que se ausente un tiempo, pero que va a regresar, y tenemos que estar entonces también disponibles desde el encuadre, desde el reencuadre, cuando vuelva a acudir mi paciente, para aceptar estas condiciones y estas condiciones del tratamiento y poder llevar a cabo un buen tratamiento, ¿no? En este caso, como lo mencioné hace un ratito, no son cosas que se quitan con varita mágica, pues probablemente requiera un poquito más de tiempo. Hay que ser honestos con el paciente. Si con todos los pacientes tenemos que ser honestos y decirles, no, pues en 3 meses no te lo voy a quitar, o estos pacientes que llegan y preguntan, oiga, ¿cuántas veces voy a tener que venir? Pues nuevamente ser honestos. A ver, este es un proceso que va a llevar su tiempo, pero que va a traer beneficios para tu vida, ¿no? Entonces, si decides quedarte en tratamiento, vas a encontrar la manera de tener un mejor futuro, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No podemos realmente mencionarlo, pero al final del día, brindarle la seguridad al paciente que nuestro trabajo está siendo realizado de buena manera, y nosotros también no caer en la desesperación, porque si no vamos a transmitir esto mismo al paciente y más fácil va a desaparecer de nuestro consultorio, ¿no? Odette. Gracias, doctor. Bueno, y ya por último, sí es recomendable las hospitalizaciones cuando se requieran, cuando se necesiten, pero también hay que tomar en cuenta que todo en exceso está mal. Sí, entonces ha habido últimamente un aumento en las hospitalizaciones de pacientes que tienen esta condición, precisamente porque se empieza a abusar de la comodidad que da estar ahí. Entonces,
hay que vigilarlo también, hay que considerarlo cuando se vaya a requerir de que se haga una hospitalización un paciente de estos. ¿Por qué? Porque empieza a haber una ganancia secundaria. Muchos de los pacientes, por ejemplo, que tienen un abandono por parte de sus padres y en el momento en que se hospitalizan los padres se preocupan, entonces eso se vuelve un aliciente de una manera inconsciente, entonces ya lo empiezan a buscar. Entonces, cada vez que me hospitalizo, tengo la atención de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Entonces, también el poder comunicarnos con los familiares, con el entorno del paciente es muy importante para que también sepan contenerle. Una de las cosas que también suele fallar bastante es que los familiares de los pacientes no quieren lidiar con ellos. Entonces, porque ya están agotados, se sienten cansados, ¿sí? De que muchas veces están, pues, digamos, están regular, luego pasan a la ira y luego están que se quieren matar. Y es un tipo de dinámica muy agotadora también para los familiares como lo es para el paciente mismo. Entonces, ante un poco deseo de querer lidiar con esto, porque tienen sus ocupaciones propias y todo, es también muy factible que lleguen a dejar a los pacientes, ¿no? Allá que se hospitalice una y otra vez. Y entonces tenemos pacientes que se hospitalizan cada mes, cada 15 días, que están constantemente hospitalizándose. ¿Por qué? Porque cada vez entonces ahora que tengo una angustia, pues sé que puedo ir a relajarme y vamos otra vez al exceso, el exceso que han vivido durante toda su vida, el exceso de sustancias, el exceso de cualquier tipo de conducta autodestructiva. Entonces igual se vuelve a presentar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, tampoco recurrir de una manera tan constante a la hospitalización, porque también muchas veces se vuelve más la ganancia secundaria y es difícil sacarlos de ese punto. Cualquier paciente que tenga rasgos antisociales es también a considerar bastante el grado de manipulación. Entonces, no sé si ya lo habían comentado, pero es de muy mal pronóstico un paciente con estas características, cuando podemos notar una pseudología fantástica, cuando no hay una red de apoyo adecuada, cuando no hay una intención de mejorar, como lo decía el maestro Dani, no hay un comprometerse con el tratamiento, sino que es como, nada más voy a ir, muchos es así, ¿no? Nada más voy a ir cuando esté en crisis y luego ya lo abandono. Y pasan 2, 3 meses y luego otra vez, y va una vez y luego lo abandono. Y pues hay que hacerle saber que este tipo de dinámica terapéutica no funciona. Tiene que haber una constancia tanto en las tareas que se pueden llegar a surgir como para mejorar la capacidad yoica de la persona, también narcisizarlos, que es muy importante, pero también el estar acudiendo a psicoterapia y el tener también, antes de tener que recurrir por ejemplo, a un intento suicida, tener otros métodos que van previo a esto y personas que puedan servirles como sostén antes de tener que llegar a algo tan grave como una hospitalización. Sí, así es. Y también ese riesgo de que la psicoterapia, las hospitalizaciones se vuelvan el reemplazo de vida del paciente, también hay que evitarlo, fundamental, de que no sea lo más interesante de la vida del paciente la terapia ni la hospitalización, y para que, ciertamente, el objetivo es que recupere su vida y que lo interesante sea lo que pase afuera del consultorio, en la vida del paciente, pero que no se vuelva su vida, hospitalizaciones y la terapia y las crisis y otra vez la terapia. Entonces, bueno, eso también se debe de evitar y ese riesgo hay que tomarlo en cuenta también con este tipo de pacientes. Bueno, pues ya llegamos al final de la terapia, creo que todavía faltaba otro rato, pero no, ya se acabó. Bueno, ¿qué le hacemos? Así es el tiempo. Y bueno, pues despidámonos, por favor, Raúl. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por sus comentarios. Saludos a todos quienes participaron en el chat y apuntarlo precisamente la importancia que nos señalaba la maestra Odette.
¿no? Hay que hacer diagnósticos diferenciales, hay que evitar el psiquiátrico como escenario de supuesto saber y, por supuesto, ir primando pues estas intervenciones adecuadas según el grupo etario, según las condiciones sociales, según algunos factores ambientales que puedan estar interviniendo en la estructuración de los pacientes, crisis circunstanciales y del desarrollo que puedan estar atravesando, entre muchos otros elementos y factores que pueden entrar en comorbilidad. Muchas gracias a todos. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Daniel. Pues agradecerles también que hayan participado el día de hoy con nosotros. Ya encontré, después de mucho tiempo que también había estado buscando esta cita, fue Glenn Gabart en 1995, psiquiatra psicoanalista estadounidense, quien nos dijo, él hacía referencia al paciente suicida, pero nos dice: salvar al suicida es más importante que salvar la pureza teórica. Entonces, pues bueno, esto recordarlo y aplicarlo para no solo el paciente suicida, sino para la salud de nuestros pacientes. Y por último, recomendarles una película que usualmente cuando hablamos del paciente con TLP pensamos en Inocencia Interrumpida, que pues todo mundo sabe de esta película. Yo le recomiendo una francesa que se llama La mujer de la próxima puerta, es del 81. Entonces, pues bueno, también la recomendación. Gracias. Gracias, Odette. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero les sirva de tanto como para obtener comunicación, para poder compartirla con personas que tengan este diagnóstico y pues incitarlos a que acudan a psicoterapia. Así es, gracias, Odette. Muy bien, bueno, pues gracias a todos, gracias a cada uno de ustedes, gracias, Odette, Raúl, Dan, muchas gracias por estar aquí y compartir sus conocimientos, gracias a todos los que nos vieron y escucharon, bueno, Karen Lisset, Alondra, Andrea Rojas, bueno, Alondra Celeste, saludos, Yungal Solís, también saludos, Tere en sesión, también saludos, Rafael Martínez, un gusto también leerlos y verlos por acá. Están invitados al diplomado, a las especialidades, ahí en las redes sociales, a la página de la universidad, y bueno, aquí nos seguimos viendo. El próximo viernes aquí nos vemos, a ver si hay huracán o no hay huracán, a ver cómo se llama esta vez, pero bueno, ahí está el señor Berilio por Yucatán, así que ¿qué le hacemos? Bueno, gracias, cuídense mucho también de las lluvias y de los huracanes, y que tengan un buen día, los queremos mucho, cuídense mucho y diviértanse mucho también este fin de semana, ya que está aquí. Así que gracias a todos y nos vemos. Adiós. Diversión con límites. Es como debe de ser, exactamente.